Buenas noches, mi nombre es Darwin Cedeño, soy estudiante del Interanual de Derecho Civil Familia de la Universidad Fermín Toro, Núcleo Araure. El parentesco es el vínculo que une a las personas que descienden unas de otras o que tienen un ascendente común. El parentesco de consanguinidad es la relación que existe entre las personas unidas por el vínculo de la sangre. Y la proximidad entre un pariente y otro se determina por el número de generaciones que los separan y se mide en grado, ya que cada grado representa una generación que separa a una persona de sus padres o hijos. La serie consecutiva de esos grados forman lo que se conoce como la línea del parentesco, entre las que se pueden distinguir la línea recta, que se forma de la serie de grados existentes entre personas que descienden una de otra. Entre ellas pueden ser línea recta ascendiente y línea recta descendiente, y la línea colateral, que es la serie de grados existentes entre personas que tienen un ascendiente común, pero no descienden una de la otra, como es el caso de los hermanos, de los tíos y de los primos. El parentesco por afinidad es el vínculo que se establece entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro. Es decir, una persona es pariente por afinidad de todos los parientes consanguíneos de su cónyuge. El parentesco genera algunas obligaciones, o nacen algunas obligaciones del parentesco, como es la pensión alimenticia en su aspecto pasivo, el respeto y la consideración que los descendientes deben tener hacia sus ascendientes, y la tutela legítima. Del parentesco también derivan ciertas incapacidades, como es la incapacidad de contraer matrimonio entre parientes cercanos, la prohibición que impone la ley en determinados casos para que una persona sirva como testigo en un juicio de un pariente, y la incapacidad para ocupar determinados cargos en la administración pública. La relación de filiación es la que se da entre padres e hijos, o sea, entre generantes y generados, ya que se fundamenta en un hecho natural como es la procreación y en un hecho jurídico, puesto de que determina consecuencias jurídicas. Esta puede ser filiación biológica, que es un vínculo natural que existe entre el generante y el generado. Se da siempre en todas las personas, puesto que un individuo o todo individuo es necesariamente hijo de un padre y de una madre. Y la filiación jurídica es el vínculo de derecho existente entre padres e hijos, derivado de la relación biológica que supone la generación. La filiación matrimonial es el vínculo jurídico simultáneo que une al hijo con su padre y con su madre, cuando estos están casados para la época de la concepción del hijo o para la fecha de su nacimiento, y puede darse tanto en el matrimonio como fuera del matrimonio. La filiación extramatrimonial es el vínculo jurídico que existe entre el hijo y su padre, o entre el hijo y su madre, cuando los progenitores no están casados, ni durante el periodo de la concepción, ni para la fecha de su nacimiento. Entre los elementos de la filiación, los elementos de la filiación matrimonial, podríamos mencionar que los padres deben estar unidos por el vínculo del matrimonio, la existencia de la maternidad y de la paternidad, la concepción debe ser dentro del matrimonio,
Y algo diferente que ocurre con la filiación extramatrimonial, precisamente porque en esta especie de filiación los progenitores no están unidos por el vínculo del matrimonio. Toda filiación debe ser legalmente probada y sus efectos son independientes del medio de prueba utilizado para comprobarla. Cuando hablamos de maternidad y de paternidad, se entiende pues que la maternidad es el vínculo jurídico que une al hijo con su madre. Este es un hecho cierto, o sea, de fácil prueba, ya que se demuestra con el parto, pues la madre es quien da a luz al hijo, mientras que la paternidad es un vínculo jurídico que une al hijo con su padre y no es susceptible de prueba directa, pues resulta de la concepción. La prueba de la maternidad se establece de manera diferente según se trate de hijos nacidos durante el matrimonio, donde se establece una presunción legal conforme al artículo 201 del Código Civil, que establece pues que el marido se tiene como padre del hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a la disolución o anulación del mismo. Y en el caso de los hijos nacidos fuera del matrimonio, se demuestra por declaración voluntaria del padre, y a falta de reconocimiento voluntario del padre se prueba mediante sentencia definitiva y firme en juicio de inquisición de paternidad mediante todo tipo de pruebas y exámenes que permitan al juez deducir la paternidad y declararla comprobada. Las acciones de filiación se encuentran, entre las acciones de filiación se encuentran las acciones declarativas de Estado, que son aquellas orientadas a lograr una decisión judicial que determine la filiación. Estas pueden ser de reclamación cuando se pretende lograr que un pronunciamiento judicial reconozca la filiación, como por ejemplo en el caso de las acciones reclamativas de Estado, que es cuando el hijo quiere demostrar su maternidad a falta de partida de nacimiento y de posesión de Estado. También otro ejemplo es la acción de inquisición de paternidad extramatrimonial. Esta busca establecer legalmente el vínculo de filiación entre el hijo fuera del matrimonio y su pretendido padre, cuando este no lo ha reconocido voluntariamente. Y la acción de inquisición de maternidad extramatrimonial, cuyo objeto es probar legalmente la filiación materna o maternidad extramatrimonial cuando no ha habido un reconocimiento voluntario. Mientras que las acciones de impugnación tienen por objeto lograr que se niegue una filiación indebidamente atribuida a una persona mediante un título. Por ejemplo, las acciones de desconocimiento de la paternidad matrimonial, las acciones de impugnación de Estado y las acciones de nulidad y de impugnación del reconocimiento. Entre las características de estas acciones podríamos decir que el titular de la acción de filiación es la persona a quien la ley faculta para que la ejerza. Otra sería que se intentará ante el juez de primera instancia en lo civil que conozca de los asuntos relativos a los derechos de familia. Son sanciones de orden público. Las acciones de filiación son imprescriptibles y cuando alguno de los padres es un menor de 18 años, debe intervenir cuando alguna de las partes es un menor de 18 años, debe intervenir un procurador de menor y
o en su defecto, pues, un fiscal del Ministerio Público. Los medios de prueba de la filiación materna, la forma más sencilla de comprobar la maternidad y la más utilizada es el acta de nacimiento, debidamente inscrita en los libros del registro civil. Y la posesión de Estado, una persona tiene posesión de Estado de hijo de una mujer determinada cuando se comporta como titular de ese Estado. Entre los elementos de la posesión de Estado tenemos el nombre, que el hijo haya usado habitualmente el apellido que le corresponde conforme a la filiación que pretende tener. En cuanto al trato, se refiere pues al trato que el presunto progenitor le haya dado a su hijo y que quien pretende, ¿verdad?, tener ese estado de hijo, a su vez haya tenido ese trato con su progenitor como tal. Y la fama se refiere pues al presunto hijo, que el presunto hijo haya sido reconocido como tal por la familia, y no solamente por la familia, sino también por la sociedad. Bueno, con esto concluyo mi ensayo. Buenas noches y gracias.